Por continuar en nuestra sintonía, a esta hora vamos a recibir a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre la familia tan importante, la educación, qué pasa con el núcleo familiar, qué pasa en el mundo con los comentarios que se hacen en contra muchas veces, no solamente de las mujeres, sobre los niños, niñas y adolescentes y la violencia en general, porque también hay hombres que sufren de violencia de género y violencias que muchas veces no son denunciadas. Hoy nos acompaña Rafael Marín, director general de Soluciones para Venezuela, y también es vicepresidente de la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional. Un No, gusto no es, ok, vamos a corregir esto, pero sí es dirigente de Soluciones para soy el Venezuela. secretario general de Soluciones para Muy Venezuela. bien, buenos días, un Buenos gusto días, Daniela. recibirlo, bienvenido. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre los diálogos y acuerdos, no podemos estar de acuerdo ni sentarnos a dialogar sobre un país si no revisamos qué está pasando con la sociedad. Ayer, Día de la Mujer, Así es. veíamos un día en donde se manifestaban también el respaldo a muchos de las activistas sociales en materia de derechos de la mujer. Pero, ¿qué piensa usted sobre el feminismo y el machismo? Porque no solamente es la parte del feminismo, también del machismo que hace mucho daño a la sociedad. Mira, cuando se estudia eh, con sentido retrospectivo y antropológico el proceso de evolución de la sociedad humana, vas a llegar a la conclusión de que el papel de la mujer ha sido determinante. La agricultura la inventaron las mujeres. Las mujeres mudaron al ser humano primitivo de las cuevas para los palafitos. Fueron las creadoras de las grandes ciudades, las creadoras de los primeros procesos civilizatorios que hubo en la humanidad. Yo diría que un poco bajo el signo de la Edad Media y de concepciones exageradamente sectarias de algunas tendencias teológicas, sobre todo de la Iglesia Católica, eh, se disminuyó el papel de la mujer en la sociedad y se convirtió en una especie de objeto que se contraía su función a las actividades del hogar, a criar a los hijos, a preparar la comida. Me acuerdo mucho cuando yo era más joven de lo que soy, que había una propaganda en la televisión, que a mí me da muchas ganas de reír, apareció una mujer fregando platos y decía, siempre atada al fregadero. Bueno, ese era un poco el símbolo del papel de la mujer en este país. Eso cambió radicalmente. Yo que he sido profesor universitario durante bastantes años, yo recuerdo que en el 76, cuando comencé a dar clases de Derecho Constitucional en la Escuela de Estudios Internacionales, la proporción era de un 80 contra un 20%, varones con respecto a mujeres. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy día la configuración de género de los cursos universitarios, hay una preponderancia de la mujer, o cuando menos un gran equilibrio. Esto quiere decir que el hecho educativo no le es ajeno, no, todo lo contrario. Yo creo que se han incorporado con mucho ímpetu, con mucha fuerza, y eso ha derivado en que las mujeres ocupan cargos decisorios, no solamente en el Estado, sino también en la actividad privada. Ahora, ¿se han vencido todos los prejuicios de una sociedad profundamente machista como la nuestra? Yo diría que no. Nosotros somos herederos de una carga cultural eh, secular, herederos de la visión romana de la familia y del matrimonio, a través de España, la concepción machista de España, el tema de la Inquisición, el papel de la mujer, una concepción restrictiva del papel de la mujer en la sociedad, y eso sin lugar a dudas tú no lo borras en 300, en 400 años. Eso pasa por un profundo proceso de transformación educativa y cultural hasta que las nuevas generaciones internalicen el tema de la igualdad de género. No solamente con respecto al hombre y a la mujer, sino con respecto a otras personas que tienen otras tendencias de carácter sexual y que me parece que es tan inhumano la discriminación de la mujer como la discriminación de esos otros actores de la sociedad humana, pero que tienen tendencias sexuales diversas. ¿Se va a vencer ese tema? Yo diría que sí. Yo que tengo 6 nietos y 3 hijos que oscilan entre los 30 y los 40 y pico de años, yo veo que la actitud de las mujeres
con respecto a sí misma y con respecto a los hombres, y de los hombres con respecto a las mujeres, ha ido cambiando radicalmente. Incluso con respecto a la visión que nosotros teníamos cuando nos convertimos en actores sociales. Un hecho que quizás te va a parecer intrascendente, pero que es un indicador psicosocial impresionante. Yo no recuerdo, cuando yo estudiaba bachillerato y en la universidad, que la iniciativa, por ejemplo, en el proceso de enamoramiento, lo asumiera una mujer. Siempre éramos los hombres los que avanzábamos. Eso que llaman atacar a las damas. Eso se ha equilibrado muchísimo. Cuando a una muchacha le gusta un muchacho o una persona del otro sexo, inmediatamente, de alguna manera, no solamente los gestos de coquetería natural de la mujer, que son sumamente indicadores, sino que avanzan incluso verbalizando, expresando su gusto. Eso la sociedad ha cambiado. Per se implica una transformación psicológica del rol de la mujer con respecto al hombre, por lo menos en ese aspecto. Sí, quería tocar este tema porque justamente venimos del Día Internacional de la Mujer. Sí me confirma la producción que sí tendremos más adelante al vicepresidente de la Comisión de la Familia, pero de igual manera usted tiene una familia, como bien lo han dicho, Mira, tiene a su familia conformada, incluso a sus nietos. Claro, hay una cosa muy importante. Cuando yo estudiaba Derecho, y estudiamos en Derecho Civil el tema del divorcio, y tú estudiabas las causas que daban origen a la separación de cuerpos y a su posterior conversión en divorcio. El tema de la infidelidad indicaba una discriminación brutal con respecto a la mujer. En el caso del hombre, tú tenías que conseguirlo infraganti, y en cambio en la mujer una mera suposición bastaba para concluir en que había infidelidad de parte de la mujer con respecto al hombre. Eso implicó largas luchas durante todo el siglo XX, que concluyeron en la modificación del Código Civil y en todo lo relativo a las causales de divorcio y a los temas de la patria potestad, de la guardia y custodia de los hijos, cosa que también, con respecto a la cual esa institución de la guardia y custodia, de la educación de los hijos, se prefiguraba de manera discriminatoria con respecto a la mujer. Eso ha cambiado. ¿Cómo se puede mejorar los derechos de la familia en general? Porque como lo decía al principio, a veces hablamos del derecho solamente de la mujer, pero la familia conforma un todo, conforma a la mujer, al hombre, a los hijos y el núcleo en general. ¿Cómo crear una conciencia real de respeto en general a la sociedad y a las personas como seres humanos? Yo creo que ese es un problema que compete a toda la sociedad, pero fundamentalmente es un problema de carácter cultural y educativo. Entre tanto, no introduzcamos programas que conduzcan a los niños a internalizar el hecho de que los seres humanos somos iguales todos independientemente de nuestro sexo, va a haber siempre una tendencia al dominio de uno u otro sexo, porque el feminismo es una distorsión tan mala desde el punto de vista social como el machismo. Lo que pasa es que el machismo tiene una dominación histórica superior, digamos, desde el punto de vista temporal, con respecto al feminismo, que es un fenómeno relativamente reciente y que es una especie de reacción frente al subyugamiento de la mujer durante demasiados años, durante demasiados siglos, con respecto al hombre. Si eso, el Estado no es capaz de transformar los pensas de estudio, que convierte a los niños luego en agentes culturizadores de la sociedad, esos que van a ser futuros padres y madres de familia, que lleven al seno de sus nuevos hogares una concepción distinta para formar a sus hijos, a las nuevas generaciones, vamos a seguir en lo mismo. Yo creo que se trata de un proceso de transformación cultural que pasa por una modificación de la óptica educativa con respecto al tema sexual y con respecto al tema de género. Muy importante saber eso, la educación, base fundamental de la sociedad. Sin educación,
Sin familia no hay procesos de diálogos que sean efectivos para los países. Por eso en la próxima parte estaremos hablando sobre estos encuentros que comienzan nuevamente en nuestro país ante las comisiones que se conforman por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué diferencia estos procesos o encuentros de diálogos llamados reconciliación y paz a los que hemos tenido en otras oportunidades en Venezuela? Y además, ¿qué puede aportar nuestro invitado desde la mesa de Primera Página para conocer esos factores positivos que podemos rescatar para el bienestar de Venezuela? Nos seguirá acompañando Rafael Marín, director general de Soluciones para Venezuela. A la pausa, redes sociales. 6:50 minutos de la mañana, seguimos con más de Primera Página, agradeciendo la sintonía. Seguimos conversando con Rafael Marín, director general de Soluciones para Venezuela. Le consultaba sobre estos procesos de diálogos que se están llevando a cabo en nuestro país, pues los primeros encuentros, llamémoslos primeros encuentros para buscar solución a Venezuela. Están llamados todos los sectores sociales, sectores políticos en general, no solamente aquellos que fueron seleccionados en elección el 6 de diciembre como diputados de la Asamblea Nacional, sino los dirigentes en general. Correcto. ¿Su partido político Soluciones para Venezuela participa en estos encuentros? Si es así. No solamente hemos participado, fuimos promotores del diálogo en Venezuela. La primera persona que habló de la necesidad de nacionalizar el diálogo, cuando fracasaron los diálogos de Oslo y Barbados, que fueron los últimos intentos fallidos de eso que llamaban el G4 con el gobierno del presidente Maduro, nosotros que saludábamos cualquier iniciativa tendente a resolver el tema el clima de polarización, de exacerbación, de odio que se respiraba en Venezuela, sin cuya recomposición era imposible abordar temas como la reinstitucionalización, plantear salidas a la crisis económica, etc. A nuestro juicio, era y es un paso previo indispensable para lograr abordar otros temas, el tema de la reconciliación. En aquella oportunidad planteamos dos cosas. Una, saludamos el interés de la comunidad internacional por el problema venezolano, pero lo entendemos como un problema muy nuestro y son los factores políticos venezolanos los que tienen que abordar con propiedad y con sentido patriótico la resolución de esa grave crisis. Observadores, que es muy diferente a opinar, sí debe estar presente. Eso es correcto. Yo creo que el papel de la comunidad internacional es más de supervisión y colaboración en la generación de un clima propicio para el diálogo que la intromisión como ha ocurrido hasta ahora, o como ha pretendido ocurrir hasta ahora. En aquella oportunidad planteamos entonces la nacionalización del diálogo y eso se concretó, se materializó con la constitución de la mesa de diálogo que se instaló en la Casa Amarilla el 16 de septiembre del 2019. Yo creo que esa experiencia con respecto a las anteriores es bastante diferente y positiva. ¿Qué no debemos repetir de las anteriores para avanzar a lo bueno? Las cosas que se lograron, a lo mejor son muy modestas, pero significativas. En esa mesa de diálogo se logró nada más y nada menos que la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Gran parte de las observaciones críticas que algunos sectores políticos del país hacían con respecto a la posibilidad de su participación en el hecho electoral, era que ese Consejo Electoral no era confiable. Yo creo que era un subterfugio, porque muchos de ellos habían salido electos con ese mismo Consejo Electoral en el 2015 como parlamentarios. Pero ok, esa excusa se terminó cuando se designó una nueva directiva, no todo lo equilibrada. Directiva temporal. Sí, temporal que ya feneció en sus funciones. Pero esa directiva, que no era todo lo equilibrada que nosotros deseábamos, sin embargo, se logró de alguna manera resolver un funcionamiento mucho más equitativo y equilibrado que los anteriores. Justamente, un 3 a 2, pero además allí se aprobaron cosas muy importantes. Verbigracia,
El tema de la proporcionalidad que está establecido en el texto constitucional había sido muy maltratado por los organismos electorales. Una propuesta hecha por Claudio Fermín, quien es el presidente del partido, de mi partido, con respecto a la reinterpretación del tema de la representación proporcional, nos permitió que esta representación parlamentaria estuviera más conectada con la expresión del soberano, del pueblo, y con las dimensiones demográficas del país que las anteriores. Y además obedecía a una interpretación, yo diría que cabal y correcta, de lo que es el tema de la representación proporcional, que no es representación proporcional de las minorías, como suele decirse. Por ejemplo, aquí hay 15, 20 personas y vamos a elegir a un delegado, digamos, sindical. Y Daniela Salas saca 3 votos y yo saco 5. Bueno, tú tienes derecho a tener una representación de esos 2 votos que sacaste y yo de los 5 votos que saqué. Si el universo es de 100 y tú sacas 14, tú deberías tener 14 diputados. Y es lo que se ha hecho ahora. Y eso se logró gracias a que nosotros empujamos en el seno de la nueva directiva del CNE una propuesta que terminó por materializarse y convertirse en el instrumento que permitió la elección de esta nueva Asamblea Nacional. Mira, pero además logramos la liberación de más de 100 presos políticos y tenemos ahora una nueva Asamblea Nacional que le ha dado continuidad al tema del diálogo. Aquella modesta mesa de diálogo se ha convertido ahora, ya con ribetes institucionales, porque ha sido acordada y aprobada por la Asamblea Nacional, en un instrumento de carácter institucional, donde, como bien dijiste tú en la introducción del tema, no solamente participan los parlamentarios, allí van a participar y ya han participado los empresarios, los trabajadores, el sector académico, los rectores universitarios, y hace poco nos invitaron a los directivos de los partidos políticos. También representantes de las comunidades religiosas en el país en general. Todos los sectores van a participar. Allí va a haber un comité permanente con respecto al funcionamiento en cuanto a temas políticos e institucionales. De la comisión de diálogo va a haber 3 personas encabezadas por Jorge Rodríguez, quien es su presidente, creo que Timoteo Zambrano y el diputado Francisco Torrealba. Y luego cada partido político va a tener un representante para darle continuidad a todas las reformas de carácter institucional que están pendientes. Fíjate tú, esta nueva Asamblea Nacional, la gente a veces no dimensiona en su verdadera importancia este paso que se dio en el país en cuanto a la reinstitucionalización del Estado. Esta nueva Asamblea va a tener entre sus funciones privativas la designación de un nuevo contralor, de un nuevo Consejo Nacional Electoral que ya se constituyó el comité de selección y está trabajando aceleradamente, un nuevo fiscal, un nuevo defensor del pueblo. Es decir, va a redibujar desde el punto de vista institucional con nuevos rostros y nuevas individualidades el cuadro institucional del Estado venezolano. Tareas esenciales de la Asamblea Nacional. 6:58 minutos de la mañana, nos corresponde realizar una pausa obligatoria a esta hora. Regreso, seguiremos conversando con Rafael Marín, quien es el director general de Soluciones para Venezuela. A regreso me gustaría que responda cómo ayudar a rescatar la institucionalidad del voto en nuestro país, ya que venimos de un proceso de abstención del 6 de diciembre, además de cómo generar confianza ante la nueva elección de los representantes de los 5 rectores principales y 10 suplentes del CNE. A la pausa, volvemos. 7:02 minutos de la mañana, gracias por continuar acompañándonos a través de la pantalla de Globovisión y también las personas
que nos sintonicen a través de www.globovision.com y nuestra señal en vivo. Recuerden que pueden activar las notificaciones para que estén en contacto con nosotros y vean todos los contenidos multimedia que subimos para ustedes. Seguimos conversando con Rafael Marín, director general de Soluciones para Venezuela, y hablábamos sobre los procesos de diálogos. Nos habla sobre el avance de la designación del Consejo Nacional Electoral, la directiva que se asignó temporal para las elecciones del 6 de diciembre y ahora la selección que hace el comité ahora de selección, anteriormente comité de postulaciones de la Asamblea Nacional. ¿Cómo generar confianza del electorado ante estos nuevos rectores que serán seleccionados luego de postularse la comunidad civil en general en nuestro país? ¿Cómo realmente decirle este CNE es confiable, cumple con las características, ya que venimos de un proceso en donde se rechazaba mucho la figura, por ejemplo, de Tibisay Lucena, por ejemplo? Mira, yo creo que el ataque contra la institución del voto, que es el instrumento más eficaz en manos de los ciudadanos para transformar jurídica y políticamente al Estado y a la sociedad. No hay otro que le sirva al hombre, al ciudadano, para producir las transformaciones pacíficas, democráticas y constitucionalmente que el sufragio. La lucha por conquistar el sufragio en Venezuela y en el mundo ha sido una lucha titánica. Dictaduras, muertes, presidios, luchas clandestinas, precedieron la conquista del sufragio. Interrupciones en el hecho democrático. Por ejemplo, en Venezuela se votó a través del sufragio universal directo y secreto por primera vez para la elección de la Asamblea Constituyente de 1946-47, que produjo la Constitución de la República de ese año y que permitió elegir por primera vez a través del sufragio universal directo y secreto al primer presidente electo de esa forma en Venezuela, que fue el maestro y escritor Rómulo Gallego. Bueno, esa experiencia duró 8 meses, lo tumbaron, le dieron un golpe de Estado. Y después vino una dictadura brutal, represiva de 10 años, y no es sino hasta después del 23 de enero del 58, con la Constitución del 61, que se rescata la institución del sufragio, y nos sirvió para sustentar lo que a mi juicio ha sido históricamente la etapa de mayor evolución y progreso en Venezuela, es la tan vituperada y mal llamada Cuarta República. Si se luchó tanto por el voto, ahora se hace un proceso de abstención. Es inexplicable que de todo lo que ha costado conquistar el voto y la significación, la fuerza del voto para cambiar a la sociedad, no a través de guerras civiles ni de confrontaciones armadas, no por la vía de la violencia, sino a través del ejercicio ciudadano, del ejercicio consciente de los derechos del hombre, de la persona humana en la sociedad. Ha habido una brutal conspiración desde dentro y desde fuera, eso que yo llamo y que todos llamamos la antipolítica, para liquidar el valor y el poder del sufragio. Aquí, durante décadas, y no me refiero solamente a partir de la experiencia del presidente Hugo Chávez y del presidente Maduro, desde antes, gran parte de los fenómenos sociales y políticos que ocurrieron en el país en los últimos, yo diría que en el último lustro de eso que llaman la Cuarta República, habrá que definir eso, porque yo, por ejemplo, no la denominaría Cuarta República, pero ese es harina de otro costal, ese es otro debate, de carácter, digamos, histórico. Ahora, los ataques brutales contra el sistema democrático, la guerra de guerrillas, los golpes de Estado de derecha, reventones como el Caracazo, la conjura de eso que llamaban los notables. Es una cosa terrible que la inteligencia de un país se ponga al servicio de la liquidación de uno de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, que es el derecho a votar y a elegir. Sectores de extrema derecha y de extrema izquierda, empresarios, medios de comunicación, se complotaron, yo no sé si, digamos, articuladamente o espontáneamente, pero hubo una especie de todos contra el voto, de todos contra las instituciones democráticas, que terminó por producir la elección de Hugo Chávez, que no figuraba en el mapa político electoral de este país,
Bueno, y luego, durante todos estos años, yo no diría que solamente como una reacción de la oposición frente a los gobiernos del chavismo y del madurismo, que han cometido gravísimos errores y han asumido actitudes autoritarias que han permitido potenciar la agresividad de esos sectores de la antipolítica que piensan que no participando y no votando van a resolver la crisis venezolana. Esos que dicen que no hay que votar y que la salida es a través de la intervención extranjera, me parece, por cierto, que es un despropósito antinacional y antipatriótico, y además una demostración de un desconocimiento brutal y terrible de la historia. ¿Es que acaso esas individualidades, esas personas y esos grupos no se pasean por lo que está ocurriendo en países que han sido invadidos por potencias extranjeras? ¿Acaso en el propio panorama americano, esos que dicen que hay que convocar el TIAR? Bueno, el primer violador del TIAR aquí en América fue los Estados Unidos, que prohijaron no solamente la invasión de Inglaterra a las Malvinas, sino que los acompañaron, los escoltaron. Y el TIAR es precisamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es para evitar que potencias extranjeras intervengan e incidan en la realidad política e institucional de América Latina. Bueno, pero lo cierto es que ese discurso antipatriótico, terrible, antinacional, es la nueva faz de la antipolítica. Eso que en la década de los 60 fue la guerrilla, eso que durante todo el periodo democrático fueron golpes de Estado de extrema derecha y de izquierda, eso que fue la confabulación de algunos medios de comunicación, de algunos, y no vamos a decir cuáles, pero todo el mundo sabe cuáles, de empresarios, de intelectuales, que se complotaron para conspirar contra la democracia y cuya actitud derivó en la liquidación del sufragio o en la limitación de la fuerza del sufragio y de la respetabilidad de la democracia. Ahora, ¿qué hacer para evitar eso? Yo creo que hemos comenzado a dar los pasos correctos para devolverle la credibilidad a los venezolanos. A los venezolanos nos gusta votar, y mientras más nos convenzamos que el problema venezolano lo vamos a resolver a través del sufragio y votando, que aquí no van a venir las fuerzas militares extranjeras a resolver, y sería indeseable además. Yo sería el primero que me pondría al frente para tratar de evitar una circunstancia de esa naturaleza. Cuando terminemos de internalizar y de entender que nuestro problema lo vamos a resolver pacífica, constitucional, electoral y democráticamente, y cuando las instituciones comiencen a dar respuesta para restituir la credibilidad. Por ejemplo, esos pasos que hemos dado, que está dando la nueva Asamblea Nacional, para designar un nuevo cuerpo directivo del organismo electoral, es algo que apuesta positivamente a devolverle la confianza a los electores en el sufragio. Y para ver la participación y también qué dicen los usuarios, nos corresponde hacer las preguntas de Twitter. Se nos está terminando el tiempo y queremos saber qué opinan los usuarios y la respuesta que usted nos puede dar de la manera más breve posible para la mayor interacción. Seir, ya tenemos la participación. Sí, hay bastantes comentarios y preguntas. Saludamos a nuestro invitado, también a nuestra audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Primera Página por Globovisión. Voy a pedirle con todo respeto a nuestro invitado, por favor, respuestas relativamente cortas para poder leer más comentarios. Si las respuestas son largas, apenas leeremos uno o dos tweets. Voy a comenzar. David May dice, Primera Página, buenos días. Le pregunto al invitado, usted habla de diálogo, pero ayer un invitado en Primera Página mostró todo lo contrario cuando habló de ruptura en las filas de su partido en el estado Miranda. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo de esa manera? Esa ruptura, eso no es tal ruptura, ese fue un pronunciamiento de un grupo muy pequeño de personas militantes de mi partido que decidieron defeccionar, así retirarse de la militancia, con una argumentación perfectamente rebatible. Si alguna organización es profundamente democrática, no solamente en sus posiciones frente a los hechos nacionales, sino en su comportamiento interno, es el nuestro. Nosotros nacimos contra los cogollos, nacimos con una estructura definitiva y profundamente democrática
que permite la participación de nuestros militantes, que permite la disidencia. Por ejemplo, esos amigos por quienes siento respeto y afecto, ellos participaron recientemente en una dirección nacional ampliada, donde pudieron haber expuesto de manera franca y directa sus observaciones, que siempre las habrá. Todos los partidos son instituciones humanas. Pues no lo hicieron, prefirieron irse a los medios de comunicación social para tratar de proyectar la existencia de una crisis que no es tal, que no es verdad. Soluciones para Venezuela tiene una unidad monolítica, y esta defección que es de 2 o 3 personas que formaban parte del cuadro directivo de Miranda no afecta a esa unidad. Creo que esas personas están influidas por factores extraños al partido, y de hecho hemos detectado que están ahora buscando firmas para tratar de que le reconozcan un grupo político que al parecer tiene vinculaciones con el régimen. Le recordamos las respuestas cortas para dar oportunidad de leer más comentarios. Voy a continuar a ver si podemos leer otras. Denis Pernía dice: buenos días, el pueblo venezolano en su gran mayoría y por convicción propia decidió la abstención al voto como única protesta que no puede ser violentamente reprimida. ¿Por qué ustedes los políticos no toman en serio esta manifestación popular? La tomamos muy en serio, pero la verdad verdadera es que la abstención no es un fenómeno unidireccional, es un fenómeno multifacético, y hay distintos factores que influyen en ella. A lo largo del programa nos hemos referido a algunos de ellos. Pero la verdad es que esa manifestación no resuelve el problema. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, la abstención de 11 millones de personas que decían estar en contra del gobierno permitieron que la mayoría de la configuración física humana de la nueva Asamblea Nacional sea favorable al gobierno. Cuando estaban técnicamente derrotados, eran minoría y decidieron de manera equivocada no ir a votar. ¿Qué ocurrió? Tenemos más de lo mismo. Si hubiéramos ido a votar, entonces, en términos pacíficos y electorales, hubieran cambiado las cosas. Y sigue siendo así. No hay otra alternativa que la del sufragio. Galípoli Matos dice: pregúntale al invitado cómo se prepara el Partido Soluciones para Venezuela para iniciar el próximo año el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. De ninguna manera, porque nosotros creemos que es un despropósito plantear el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, la gente piensa que es soplar y hacer botella. El referéndum revocatorio tiene una serie de implicaciones. No es posible que sea exitoso el referéndum revocatorio. Uno, no ha sido todavía normada el funcionamiento de esa figura tan importante que es una conquista constitucional de gran significación. Es un nuevo poder en manos del ciudadano, el referéndum. No ha sido por descuido, por negligencia o adrede, no ha habido una legislación que permita el desarrollo reglamentario de la figura del referéndum, de los referendas en general. Ahora, ¿quién convoca el revocatorio? El Ejecutivo Nacional, el presidente en Consejo de Ministros. El presidente no va a convocar un referéndum para que lo revoquen a él. La Asamblea Nacional, con los 2/3 de su votación, ¿quién la tiene? El gobierno. No van a convocar. Entonces nos queda la iniciativa popular, que es la recolección del 10% de las firmas de los ciudadanos debidamente inscritos en el registro electoral permanente. Recoger esas 10% dentro del, porcentualmente hablando, traducido a números concretos, son 2 millones y pico de firmas que hay que recoger. ¿A través de qué aparatos se recogen 2 millones de firmas? En las elecciones pasadas, la oposición toda unida no llegó a 3 millones de votos. Tiene que recoger casi 3 millones de firmas. Esas firmas tienen que ser validadas por el Consejo Nacional Electoral y luego tienen que ir los firmantes a ratificar su firma presencialmente para evitar aquello de las firmas planas. Es decir, es un proceso sumamente dificultoso. Yo creo que más bien deberíamos enrumbar todo el esfuerzo político de las fuerzas democráticas de oposición a un triunfo contundente al rescate de espacios políticos, como las gobernaciones, las alcaldías, los consejos municipales, los consejos legislativos regionales, y para el 24 unirnos para tener un nuevo presidente de la República. Ese es el esfuerzo que creo que hay que hacer.
7:17 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía, la participación de la audiencia y por acompañarnos en el término del tiempo. Gracias, Daniela, muchas gracias. muy Estuvimos amable. conversando con Rafael Marín, director general de Soluciones para Venezuela. Gracias a ustedes por la participación. Quedaron muchas preguntas en nuestras redes sociales, pero seguimos revisando y participando con ustedes. Así que no se aparte de la programación.